En el episodio de hoy voy a hablar de un tema que es de suma importancia, tanto a nivel profesional como a nivel relacional. Vamos a la intro y volvemos con el tema del episodio de hoy. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del canal. Como había hablado antes en la intro, vamos a hablar de un tema que es muy común, muy corriente en nuestro día laboral, sobre todo aquellos que tienen que gestionar personas, que tienen responsabilidades, que dirigen secciones o departamentos, jefes, managers, mandos intermedios e incluso también en nuestras relaciones sociales, que es aprender y saber decir que no. Somos una máquina de decirle sí a todo, aunque no estemos de acuerdo, aunque no lo querramos hacer, decimos sí, por miedo a. Y de esto voy a hablar en este episodio, en este vídeo de hoy, que es de una vez por todas aprender a decir que no. Solemos decir muchas veces sí a cosas que no nos interesan, a cosas que son una auténtica carga, que no lo queremos hacer y que incluso muchas veces por hacer eso dejamos de hacer lo importante. Entonces hay que empezar un poco a entender y ser sinceros con nosotros mismos y saber por qué decimos que sí a todo. Sobre todo aquellas personas que se dedican a tener un mando intermedio dentro de una empresa, que es un manager o que incluso dirige a otros managers, lo más común es convertirte en un bombero. Es estar metido en todo, como decimos, en todos los fregados, en todos los temas. Y al final estás en el campo de batalla y te olvidas de lo más importante que tiene un jefe, un líder, un mando intermedio, un directivo, un ejecutivo, que es aportar visión estratégica, que es estar siempre un paso por delante, que es mirar las cosas desde arriba. Si uno está metido en el fragor cotidiano constantemente, porque por supuesto que un manager, un directivo, un jefe tiene que estar metido en el campo de batalla, como decimos, ahí ensuciarse en el barro, no puede ser que esté permanentemente en el barro, porque si no, ¿quién va a dar esa dirección? ¿Quién se va a elevar y va a ver más allá del bosque? Entonces, claro, cuando entramos en esta dinámica que le decimos sí a todo, que no sabemos decir que no, comienzan los problemas, porque te estresas, te llenas de tareas, no tienes tiempo para pensar, no tienes tiempo para reflexionar, no tienes tiempo para revisar los planes, no tienes tiempo para poder ver con el equipo hacia dónde están yendo, no tienes tiempo para hablar con tus superiores, no tienes tiempo para hacer networking y crear alianzas estratégicas dentro de tu trabajo, por ejemplo, con personas que son transversales, que están en tu mismo nivel, aunque estén en determinadas áreas. Entonces, cuando nos metemos en esa dinámica de decirle sí a todo, pues los beneficios que podemos tener los perdemos. Porque ponte a pensar, de cada vez que estás diciendo sí a algo, le estás diciendo no a varias oportunidades o a varias alternativas. Y del mismo modo, cuando decimos no a algo, le estamos diciendo sí a otra cosa. Y lo mismo pasa en el entorno familiar o de amigos. ¿Cuántas veces sabes que tienes que decir que no, pero para quedar bien o por miedo a que no se enfade, acabas diciendo que sí? Y mi pregunta es, ¿cómo haces la tarea? ¿Cómo desarrollas esa petición que te han dicho, que has respondido sí, pero en el interior es un no? Y cuando hacemos las cosas sabiendo que tenemos que decir que no, lo hacemos apagados, con bronca, con ira, con enfado, con ganas de terminar pronto porque estamos haciendo algo que nos incomoda, que no nos interesa, pero al final hemos dicho sí, y a mí me interesa hacer otra cosa. Entonces, no es solamente hacer algo que no te gusta, sino
las ganas que le pones, que es cero. La actitud, que parece que como queremos hacer todo rápido, empiezan a salir problemas por todos los lados o se complica. Entonces, la actitud que vamos a enfrentar todos esos inconvenientes es desde una perspectiva negativa, desde una perspectiva de bronca y de enfado por hacer algo que no quería hacer. Y en el trabajo pasa absolutamente lo mismo. Lo que pasa que la razón por la que decimos que sí a lo que nos gustaría decir no. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué directamente no diríamos no puedo hacerlo? Porque en nuestra mente empezamos a especular sobre ciertos comportamientos o reacciones de la otra parte. No solamente se especula a nivel económico y financiero, sino también especulamos mucho a nivel mental. Y vamos a un ejemplo, te dicen, ¿me puedes hacer este informe porque no llego a tiempo? Y tú sabes que no lo tienes que hacer. Primero, porque estás enfocado en tareas más importantes y segundo, porque no estás como un bombero, como un apagafuegos. Pero tú dices que sí. ¿Y por qué dices que sí? Bueno, por miedo a que se enfade la otra persona, por miedo a cómo puede reaccionar, por miedo a lo que puede ir comentando de ti, por miedo a no quedar mal, por querer agradar. Entonces vamos sumando ahí un montón de historias en nuestra cabeza que queremos adivinar cómo puede reaccionar la otra persona. Y la típica excusa es, no, yo sé lo que pasa aquí si digo que no. ¿Cuántas veces has dicho que no? ¿Cuántas veces a esa persona o a otras les has dicho, mira, no lo puedo hacer? Pero no lo puedo hacer por esto, lo otro o aquello, o te propongo tal cosa. No, directamente decimos que sí, ponemos una sonrisita y una vez que se va la persona, comenzamos a enfadarnos en los mil demonios y muchas veces la paga la gente de alrededor. Lo mismo pasa en casa. Sabes que este amigo o este familiar que lo único que hace es pedir favores porque es muy cómodo, porque es muy vago, pues al final le acabas diciendo que sí. Pero en el fondo se te genera una rabia o una bronca que al final lo pagan o la gente que está al lado tuyo o tú mismo, porque las siguientes horas de tu vida la vas a pasar enfadado, con una bronca total, porque en vez de decir que no, has dicho que sí y te has vuelto a traicionar. Recuerdo hace, un par de años, estaba en un training con unos compañeros en una empresa bastante grande. Estábamos como facilitadores de unas temáticas que tenían que hacer estos managers. Y me acuerdo que en una de las temáticas, que era esto del aprender a optimizar tu tiempo y decir no a múltiples tareas, el director general de la empresa dijo, hay que aprender a decir que no. Y tenemos que decir que no. Y hay que ponernos el reto de decir que no. Entonces, claro, ahí viene la típica pregunta de este manager intermedio diciendo ya, pero cuando te viene un directivo que está 1 o 2 rangos por encima tuyo, te dice que hay que hacer esto sí o sí, y tú tienes más tareas que te han enviado, ¿cómo le dices que no? Y el director general dijo, esto ocurre muchas veces. Pero si tú siempre dices que sí, te van a dar un montón de tareas porque siempre dices que sí. Pero si un día dices no y das los motivos por los cuales no lo puedes hacer, la cosa va a cambiar. Por ejemplo, le dices a esta persona, no lo puedo hacer porque tengo que hacer esto que me lo ha pedido Juan, esto que me lo ha pedido Pedro y esto que viene de dirección. Y solamente el tiempo que tengo es para hacer estas 3 cosas. Yo haría algo de lo tuyo, pero tengo que dejar algo y no lo puedo dejar. Entonces, son explicaciones de cuáles son las razones, porque muchas veces decimos, no le voy a decir que no, porque a ver cómo se lo toma. ¿Y tú qué sabes cómo se lo toma? Lo que pasa que nos cuesta mucho argumentar de buenos modales o con respeto, ¿por qué no podemos hacer eso? No somos Superman, no vivimos más de 48 horas al día. El día, date cuenta que tiene 24 horas, usamos 2 o 3 para comer, más el aseo personal, más hay que dormir,
el trabajo, las otras ocupaciones, que no da el tiempo. Y si no te optimizas el tiempo, si no sabes en qué invertir y dedicar tu tiempo, vas a tener estos problemas. Y lo peor de todo, cuando no sabemos decir no, estamos generando dos problemas emocionales importantes. Uno es esa emoción que nos vamos a guardar de enfado, sobre todo por hacer algo que no teníamos que hacer, pero lo estamos haciendo, y al mismo tiempo le estamos diciendo no a cosas importantes. Y en segundo lugar, que te va a afectar a la salud, que es el estrés. Porque cuanto más cargas emocionales vamos metiendo, cuanto esas broncas o ansiedades que estamos guardando dentro de nosotros no las podemos canalizar o no podemos ir equilibrándolas, al final por algún lado va a explotar esto. Y después explota con estados de estrés, de rabias, de insatisfacción personal, de insatisfacción profesional, de pelearte con gente, o mejor dicho, discutir con gente que no debes discutir porque no has sabido decirle no al otro. Entonces es importante, hay que priorizar las tareas. Y si estás en un puesto de trabajo donde tienes que gestionar gente, tener resultados y al mismo tiempo tienes tus jefes, es muy importante que tengas clara cuál es tu importancia, qué es lo que se necesita de ese puesto y cuáles son tus tareas importantes. Y a partir de ahí habrá que empezar a aquellas tareas que no son importantes a decirle que no. También no puedes estar en todo, eso ya es un tema para otro vídeo, que es el controlar, el querer estar en todo. Entonces, como quieres estar en todo, no le puedes decir no a nada. Entonces, empecemos primero a priorizar las cosas, a saber qué es lo importante y qué es lo que necesita tu puesto de trabajo para que te puedan evaluar, porque muchas veces nos evalúan mal en el puesto de trabajo y trabajamos como unos leones, pero es que estamos metidos y focalizados en temas que no son importantes para nuestro puesto de trabajo, que no nos evalúan en base a esas actividades, sino que nos evalúan en otra. Y como siempre, me he ido de tiempo, que quería hacer un vídeo de 7-8 minutos, pero al final ya vamos pasados los 12. Así que hasta aquí llegamos. Si te interesa el tema o quieres añadir algún comentario, ahí tienes la descripción para hacer los comentarios. Si quieres que hable más sobre este tema o profundice en otros, encantado, para eso está el canal. Y encantados de estar aquí, de tener otro episodio. Si te ha gustado el vídeo, dale un like o compártelo en las redes sociales tuyas. Y por mí, hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias y para adelante. Será hasta la próxima.